Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de nuestros compatriotas en el extranjero volvió a ser protagonista en una noche que terminó convirtiéndose en un verdadero golpazo para su equipo. Como se los veníamos contando, Gremio Porto Alegre llegaba con la obligación de remontar la serie, pero acabó cayendo como local por la mínima diferencia frente a Bolívar de La Paz, resultado que decretó la clasificación del cuadro boliviano con un global de 4-2 por la vuelta de repechaje de la Copa Sudamericana. Un desenlace que pocos imaginaban y que empieza a generar mucho hate entre los hinchas del tricolor gaucho. Dentro de ese contexto apareció nuevamente Eric Noriega, quien arrancó como titular y permaneció en el campo de juego hasta los 92 minutos. Y es que el samurái sería expulsado, pero si uno revisa únicamente el resultado, puede pensar que fue una noche discreta, pero el desarrollo del compromiso contó una historia totalmente distinta. Durante buena parte del encuentro cumplió correctamente su labor en la primera línea de volantes, mostrando orden táctico y mucha intensidad para cortar los avances rivales. El mediocampista nacional destacó especialmente por la recuperación. Logró varias intercepciones de pelotas, bloqueó disparos y ganó cerca del 80% de sus duelos individuales por abajo, una estadística que refleja el trabajo silencioso que muchas veces pasa desapercibido. Además, cuando recuperó la pelota, buscó romper líneas mediante envíos largos para conectar rápidamente con sus compañeros en ofensiva. En ataque también intentó aportar. Si bien no consiguió habilitar con claridad a los atacantes del Gremio, sí encontró espacios para animarse a rematar al arco rival. No fue una actuación brillante, pero tampoco estuvo lejos del nivel que viene mostrando en las últimas semanas. El problema es que el fútbol no siempre premia al equipo que domine el trámite, y eso fue justamente lo que ocurrió. El conjunto brasileño manejó la posesión prácticamente de principio a fin, generó situaciones y empujó constantemente sobre el arco contrario al rival. Sin embargo, el Bolívar de La Paz encontró la diferencia gracias al tanto de Dairon Asprilla durante el primer tiempo, golpe que terminó siendo suficiente para inclinar definitivamente la serie a favor de la Academia Paceña. Y cuando parecía que aún quedaba tiempo para buscar la remontada, el encuentro tomó un rumbo completamente inesperado. Sobre el final se produjo una fuerte gresca entre jugadores de ambos equipos, y en medio de esa discusión, el peruano intentó intervenir únicamente para separar a sus compañeros, aunque la situación terminó complicándose más de la cuenta. Al parecer, las reacciones de algunos futbolistas rivales generaron una interpretación distinta por parte del árbitro. Finalmente decidió expulsar tanto a Noriega como a Justiniano, considerando que ambos participaron en los incidentes. Una determinación que rápidamente hizo quemar las redes sociales, ya que varios aficionados consideran que la tarjeta roja fue excesiva para quien vio las imágenes. Pero los problemas no acabaron allí, ya que poco después también vio la roja Marlon, tras cometer una fuerte infracción que dejó al equipo del Gremio con apenas 9 futbolistas en los minutos finales. Con este resultado, Gremio Porto Alegre vuelve a despedirse de la Copa Sudamericana exactamente en la misma instancia donde ya había sufrido otro duro revés el año pasado frente a Alianza Lima. Una situación que empieza a preocupar bastante porque el proyecto deportivo sigue dejando muchas dudas y la crisis futbolística parece profundizarse partido tras partido. Ahora toda la atención pasa al Brasileirao, torneo donde el margen de error también es muy reducido. El próximo desafío será como distante frente al Mirasol el 2 de agosto, partido en el que el cuerpo técnico requiere recuperar confianza y sumar puntos para alejarse de una situación bastante incómoda en la tabla de posiciones. Mientras tanto, el futuro del peruano continúa dando que hablar, todo a indicar que será siendo considerado dentro del 11 titular, aunque también es cierto que la presión en Porto Alegre aumenta cada semana. Incluso ya se rumorea que la dirigencia analiza realizar una purga importante a fin de año para renovar gran parte del plantel si los resultados no mejoran. En ese escenario, Eric Noriega también aparece con posibilidades. Algunos creen que un club europeo podría estar en carpeta para intentar ficharlo antes de que la crisis deportiva termine afectando aún más su crecimiento. Hoy no hay nada confirmado, pero el scouting sobre el samurái continúa y veríamos alguna institución decide apostar por él, por lo que por ahora todo que esperar. Y el pelado Garca Gianni Infantino terminó de enloquecer, porque no le bastó con ampliar el mundial a 48 selecciones, y ahora quiere hacerlo a 64, o regalar los mundiales a Rusia en el 2018, a Qatar en el 2022, incluso a Arabia en el 2034. Tampoco le bastó con querer hacer los mundiales cada 2 años. Tampoco tuvo vergüenza de regalar varias cosas en el camino. Pero no, todo eso no era suficiente. Tenía que seguir desprestigiando a la Copa del Mundo. Y es que la FIFA vuelve a estar en el centro de la tormenta. Y esta vez no por un cambio de formato o una decisión arbitral. Ahora el conflicto es mucho más grande y podría terminar dividiendo al fútbol mundial. El pelado corrupto impulsó una propuesta que ha generado un auténtico terremoto en Europa y que según muchos dirigentes puede cambiar para siempre la esencia de la Copa del Mundo. El proyecto ya quemó las redes sociales y hoy enfrenta cara a cara a la FIFA contra la UEFA. Todo indicar que el plan consiste en crear una nueva empresa para administrar los derechos comerciales del Mundial y otras competiciones de la FIFA. La diferencia es que esa compañía recibiría inversión privada
permitiendo que fondos de inversión compren una parte del negocio. Con la información que viene circulando, esa sociedad tendría un valor cercano a los 20.000 millones de dólares, y la FIFA pondría a la venta aproximadamente un 20% de la propiedad, aunque otras versiones apuntan a que sería hasta un 30% de participación para inversionistas. Como parte de la estrategia, la FIFA ofrece un importante incentivo económico. Las 211 federaciones nacionales en todo el mundo recibirán alrededor de 20 millones de dólares, cada una para respaldar la iniciativa. Incluso otros reportes indican que el monto podría pasar de 8 a 40 millones, buscando convencer a las asociaciones antes de la fecha límite el 19 de septiembre, una jugada que para algunos directivos del fútbol internacional terminó pareciendo más un ultimátum que una verdadera consulta democrática. Ahora, la gran novedad es que apareció un ingrediente político inesperado. Como se informó en medios europeos, la firma que busca ingresar al negocio estaría vinculada a Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, quien está casado con Ivanka Trump, hija de Donald Trump. Es decir, Joshua Kushner es cuñado del presidente de Estados Unidos. Debido a esa relación y los vínculos previos entre Gianni Infantino y Donald Trump, varios políticos en Estados Unidos solicitaron investigar la operación para descartar posibles conflictos de interés. Y es que este no sería el único episodio que termina alimentando la polémica. Como se recuerda, durante el Mundial 2026, Donald Trump reconoció públicamente que llamó a Gianni Infantino para solicitar la revisión de la tarjeta roja recibida por Florin Bolagun. De manera mágica, la FIFA permitió que el delantero estadounidense pudiera disputar el siguiente partido, una determinación que incrementó aún más la desconfianza de la UEFA y de varios dirigentes europeos, quienes consideraron que se había cruzado una línea muy delicada. Mientras tanto, la UEFA respondió con una postura durísima. Alexander Seferin, presidente de este organismo, consiguió el respaldo unánime de las 45 federaciones afiliadas al organismo europeo para rechazar completamente la propuesta. Desde Europa sostienen que la Copa del Mundo no puede convertirse en un producto financiero ni pasar a depender de accionistas cuyo principal objetivo sea obtener rentabilidad. Para ellos, el Mundial de Fútbol pertenece a generaciones de jugadores, selecciones y aficionados, por lo que jamás debería venderse parcialmente. Pero las críticas no acabaron allí. La UEFA también cuestionó la manera en que la FIFA manejó todo el proceso. Según el organismo europeo, nunca existió una consulta seria con las confederaciones, las ligas, los clubes, los futbolistas, ni los demás actores que forman parte del fútbol mundial. Incluso desde Alemania, el presidente de esta federación aseguró que se enteró de estas negociaciones por la prensa, reflejando la falta de transparencia que, según ellos, rodeó toda la operación. La oposición tampoco quedó únicamente en las oficinas de la UEFA. Clubes como el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund también expresaron su rechazo a la iniciativa. Del mismo modo, la Confederación Asiática, que históricamente había mantenido una buena relación política con Gianni Infantino, pidió frenar el proceso hasta contar con un análisis financiero, jurídico y deportivo mucho más profundo. Además, sindicatos de futbolistas advirtieron que este modelo podría terminar de modificar los calendarios internacionales y aumentar todavía más la carga de partidos para los jugadores. Y acá aparece otro punto que genera bastante preocupación. Varios analistas consideran que una vez ingresen inversionistas privados, comenzará una presión permanente para generar mayores ganancias. Esto podría traducirse en más torneos, calendarios cada vez más apretados y decisiones deportivas tomadas pensando primero en los accionistas y después en el fútbol. Muchos recuerdan que anteriormente ya existieron iniciativas como ampliar el mundial a 48 selecciones, impulsar el nuevo mundial de clubes o incluso plantear un mundial cada 2 años, propuestas que ya habían despertado bastante debate. Ante este escenario, la UEFA fue todavía más lejos y lanzó un mensaje que sacudió al planeta fútbol. El organismo anunció que mientras esta propuesta continúe vigente, ninguna de sus 55 asociaciones nacionales participará en competiciones organizadas por la FIFA, un posible boicot que tendría consecuencias enormes para futuras Copas del Mundo, ya que selecciones como España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal y Países Bajos representan buena parte del atractivo deportivo y comercial del torneo. En el fondo, esta disputa refleja dos modelos completamente distintos. La FIFA sostiene que incorporar capital privado permitirá fortalecer económicamente al fútbol y repartir más recursos entre las federaciones. La UEFA, por el contrario, cree que abrir esa puerta significaría perder el control sobre el torneo más importante del planeta y convertir una decisión futura en una cuestión de rentabilidad antes que de deporte. Lo cierto es que el enfrentamiento entre FIFA y UEFA no es reciente, pero ahora atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años, y nadie sabe quién terminará cediendo. Lo otro cierto es que la corrupción en la FIFA nunca va a acabar hasta que se mantenga el monopolio del fútbol en sus manos, sobre todo si siguen haciendo lo que les dé la gana con la venia de los que mantienen el poder en el resto del mundo. Ojalá en algún momento aparezca otra institución que compita con la FIFA, porque solo así decidirán hacer las cosas bien y no solo viendo por sus intereses particulares.
Como se los veníamos diciendo, en Sporting Cristal las aguas siguen bastante movidas después de la eliminación frente al Bragantino por la Copa Sudamericana. La derrota dejó varias conclusiones, pero hay una que parece repetirse entre los hinchas rimenses. El equipo aún necesita un volante central capaz de darle equilibrio y jerarquía al medio campo celeste. Las redes sociales no tardaron en quemarse con críticas y pedidos de refuerzo, porque para muchos quedó claro que esa zona del campo sigue siendo la principal deuda pendiente pensando en el torneo clausura. Esa línea, una de las grandes novedades que apareció en las últimas horas, llega desde Uruguay. Cuando muchos estaban pendientes de nombres como el de Rodrigo Ureña, Olnay Sousa o incluso Nicolás Previtali, surgió una nueva alternativa que pocos tenían en el radar. Su informe periodista deportivo uruguayo, Diego Domínguez, Sporting Cristal entró en competencia con la Universidad de Chile por el fichaje de Francisco Guinela. Incluso de acuerdo con esa versión, el cuadro celeste ya envió una propuesta formal para comprar su ficha, mientras que desde el país sureño, la intención sería negociar un préstamo con opción a compra. Sin embargo, en el Albion Fútbol Club aún no existe una decisión definitiva, y la prioridad del club sería mantener al futbolista hasta fin de año. Ya, pero ¿quién es realmente este jugador? Porque para muchos hinchas su nombre apareció prácticamente de la nada. Empecemos diciendo que este Francisco Guinela Divecies nació en el 99 en Montevideo, tiene 27 años y actualmente pertenece al Albion Fútbol Club de la primera división uruguaya. Además de su nacionalidad uruguaya, cuenta con pasaporte italiano, un detalle que siempre suma cuando un futbolista piensa regresar al fútbol europeo. Su valor en el mercado está fijado en $500,000, una cifra bastante alejada de otros nombres que habían generado bastante hype durante las últimas semanas. Como lo informó el periodista deportivo Paul Pérez en Linkeados, sí existe un interés concreto de Sporting Cristal por incorporar a ese mediocampista, todo al indicar que Roberto Mosquera busca un perfil específico para reemplazar la salida de Gustavo Casonati, alguien que pueda darle circulación al balón y aportar salida limpia desde el fondo. Ahí es donde el nombre de Guinela empieza a cobrar sentido dentro del scouting rimense. Su recorrido profesional tampoco pasa desapercibido. Debutó en Montevideo Wanderers entre el 2018 y el 2019, etapa donde mostró condiciones suficientes para dar el salto internacional. A fines del 2019, Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer anunció oficialmente su contratación para competir en la MLS, permaneciendo vinculado al club estadounidense en 2 ciclos, entre el 2020 y el 2024, aunque durante este periodo de tiempo también acumuló distintas sesiones buscando continuidad. Una de esas experiencias llegó en el Nacional de Montevideo, donde estuvo entre el 2022 y el 2024. Ahí alternó buenos momentos, con etapas complicadas debido a las lesiones, aunque consiguió convertirse en titular durante varios pasajes de la temporada. Más adelante, en el segundo semestre del 2024, pasó cedido al Al Rayyan de Emiratos Árabes Unidos, donde apenas disputó 8 partidos. Luego inició una etapa en el Defensor Sporting durante el 2025, participando en 18 encuentros y registrando una asistencia. Todo esto antes de recalar en el Albion Fútbol Club a comienzos del 2026. Precisamente en su actual club vive uno de sus momentos más estables de su carrera. Durante la apertura uruguayo disputó 20 partidos, convirtió 3 goles, entregó una asistencia, acumulando 1500 minutos, recibiendo 3 tarjetas amarillas y una expulsión. En términos generales, se ha consolidado como un titular indiscutible, un aspecto que podría resultar atractivo para cualquier institución que busque un futbolista con ritmo de competencia. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Si ampliamos la mirada a toda su trayectoria profesional, los números también ayudan a entender su perfil. Guinela registra 145 partidos, 5 goles, 3 asistencias, además de 27 tarjetas amarillas y 3 expulsiones. No se trata de un volante con grandes estadísticas ofensivas, sino de un mediocampista cuya influencia pasa más por la construcción del juego que por aparecer constantemente en el área rival. Una de las razones por las que Sporting Cristal estaría siguiéndolo muy de cerca tiene que ver con sus características futbolísticas. Diversos análisis destacan especialmente su capacidad para filtrar pases entre líneas. Es un jugador con buen pie, que suele participar mucho en la elaboración de las jugadas y que puede romper defensas mediante balones profundos. También presenta una alternativa interesante en acciones de pelota parada, gracias a la precisión de sus centros y envíos largos. Otro punto que llama la atención es su versatilidad táctica. Puede desempeñarse como mediocentro o mediocentro defensivo, aunque varios especialistas coinciden en que rinde mejor cuando tiene libertad para participar en la construcción del ataque. O sea, también puede ser volante mixto. Además, durante su etapa juvenil, fue considerado uno de los proyectos importantes del fútbol uruguayo e integró distintas selecciones menores de su país. Pero no todos son aspectos positivos. Hay varios detalles que seguramente el comando técnico de Roberto Mosquera y la dirigencia en Sports tendrán que evaluar antes de romper el chanchito por su contratación. El primero de ellos es su historial médico. Entre octubre del 2021 y enero del 2022
permaneció aproximadamente 3 meses fuera de las canchas por una lesión muscular. Posteriormente, en enero de 2023, sufrió una fractura del malleolo interno del cuello del pie durante la pretemporada con Nacional, situación que obligó a una intervención quirúrgica. La situación se complicó aún más en junio del 2023, cuando padeció una refractura del malleolo interno de la tibia durante un partido frente al Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores, debiendo pasar nuevamente por el quirófano. Incluso en abril de ese año tuvo que ser intervenido para retirar uno de los tornillos que le generaba molestias sobre el tendón. Esa secuencia convirtió el tobillo derecho en el principal foco de preocupación para cualquier club interesado. Aún así, el hecho de haber disputado actualmente más de 1500 minutos en la cancha invita a pensar que esas complicaciones quedaron en el pasado. Al parecer, ha recuperado continuidad y regularidad, algo fundamental para un futbolista que requiere demostrar que puede sostener un calendario exigente sin recaídas físicas. En cuanto a su estilo de juego, los informes también señalan algunas debilidades importantes. Se considera que su concentración es uno de los puntos más bajos, un aspecto que podría traducirse en pérdidas de balón o errores de posicionamiento. También aparece con limitaciones en el juego aéreo, pesa medir 1,82 m y pesar casi 75 kilos. A eso se suma cierta irregularidad disciplinaria, reflejada en la acumulación de tarjetas amarillas y una serie de expulsiones durante las últimas temporadas. Ahora, pensando específicamente en Sporting Cristal, su encaje sería bastante claro. Dentro del 4-2-3-1 o del 4-3-3 que suele utilizar Roberto Mosquera, puede desempeñarse como volante de salida en un doble pivote o como interior con mayor libertad para incorporarse al ataque. No es un volante exclusivamente de recuperación, más bien destaca por su distribución y capacidad para conectar líneas, una característica que el técnico valora muchísimo en todos sus mediocampistas. Algunos consideran que puede aportar una variante diferente en la elaboración, mientras otros creen que aún está lejos de representar ese fichaje bomba que la institución rimense necesita urgentemente para recuperar protagonismo. Y justamente allí aparece el otro lado de esta historia. El Polo Celeste no recibió la noticia con demasiado entusiasmo. Muchos esperaban un hombre de mayor impacto después de escuchar durante muchas semanas los rumores relacionados con Rodrigo Ureña, Leonel Sousa o Nicolás Prevital. Por eso, cuando apareció un futbolista procedente del Albion, equipo chico de la Liga Uruguaya, una parte importante de la fanaticada celeste sintió un verdadero baldazo de agua fría. El hype cayó más fuerte que nunca y varios consideran que no es el real refuerzo que esperaban, capaz de cambiar el rumbo del equipo. Claro, también existe otra lectura. Más de una vez el scouting ha descubierto futbolistas que llegaron con poco cartel y acabaron marcando diferencias. Todo a indicar que Cristal prioriza un perfil futbolístico específico antes que un nombre rimbombante. Veremos si esta posible apuesta acaba dándole la razón a la dirigencia de Innova Sports o si finalmente aparecen nuevamente alternativas como Rodrigo Ureña o Nicolás Prevital. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te lo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.